Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos un vídeo más. Vamos a ir por planetas, navegando, surcando, no los cielos, pero sí el espacio, para ir conquistando zonas y conseguir recursos, porque los malvados Zerg lo quieren devorar todo y necesitamos coger justamente esos recursos para poder fortalecer nuestro ejército e intentar arrasarles. Eso va a ser súper mega ultra complicado, pero bueno. Una cosita que tengo que deciros que se me olvidó en el vídeo anterior. Esperad que os lo muestro. Se me olvidó poner aquí las cartas de... bueno, estas se pueden ver perfectamente, ¿vale? El mazo de tecnología. Las cartas, como veis aquí, de recursos. Aquí tenemos el mazo de combate y... a su lado también, ¿vale? El mazo de combate, el mazo de tecnologías y robar 6 cartas. Los Terran robarían 8 cartas, ¿vale? Aquí tengo 6 cartas que son para mí, que son de los protos, y 6 cartas que son para los Zerg, vamos, que es la máquina. Bueno, ¿en qué va a consistir los turnos? Bueno, pues los turnos se dividen en 3 fases, ¿vale? La fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de reagrupación. Bueno, ya iremos viendo qué hace cada uno. ¿Cómo voy a hacer esto para intentar jugar solo? Pues lo he estado pensando, he estado mirando a ver cómo puedo hacerlo, tal, y yo creo que la mejor solución es que lo que haga yo lo va a hacer la IA en este caso, ¿vale? Es que es la mejor solución que puedo hacer, porque a falta de tener un jugador, pues, y falta de reglas, pues reglas que me gusten, evidentemente. Pues nada, pues yo creo que me lo voy a inventar y yo creo que esa es la mejor solución. Todo lo que haga yo, pues lo va a hacer el bicho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues voy a coger un dadete. Voy a coger un dadete, pues no sé, un dadete de... Pues un dado de 20 caras, por ejemplo. Un dado de 20 caras. Con el dado de 20 caras, del 1 al 10, empiezo yo. Y del 11 al 20 empieza él, por ejemplo, ¿vale? Por cambiar. 8, empiezo yo. Pues ya está. Pues empiezo yo tengo la iniciativa. Ahora, a partir de este momento, nos vamos alternando la iniciativa. Bueno, yo me pongo por aquí la cartita la tarjetita de iniciativa para que no se me olvide. Y vamos a empezar ya con la fase de planificación. Entonces, ¿cómo se juega? Pues yo adquiero 4 de planificación. Bueno, pues de los 4 de estos 6 que hay, yo elijo 4 que tenemos que poner en alguno de los planetas, ya sea adyacente o ya sea en el propio planeta activo. Os lo muestro mejor sobre el campo. Veis que tenemos aquí unos hexágonos, ¿vale? En estos hexágonos hay que poner las órdenes. Entonces, yo puedo optar por poner una orden de lo que a mí me apetezca. Por ejemplo, voy a poner una orden de construcción. Vale, pues voy a poner una orden de construcción aquí. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que va a hacer la máquina, la IA o como queréis llamarlo? Va a hacer lo mismo, va a poner una orden de construcción en este lado de aquí. ¿Por qué en este lado y no en este? Bueno, muy sencillo. Porque ellos tienen, y yo, ¿vale? Aquí para poder moverse una navecita, como queráis llamarlo, ¿vale? Es un transporte. Entonces su transporte conecta este planeta y estos dos quedarían adyacentes. Aquí no podría hacerlo porque necesitaría construir otro transporte. Entonces ya podría utilizar este planeta adyacente para poder hacer acciones de las que se quieren, ¿vale? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues he hecho construcción aquí y ahora voy a hacer una orden de movilización a la zona, ¿vale? Importante, muy importante. La primera ficha que se ponga va a ser la última que se haga, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, el enemigo, ¿vale? Me pongo aquí una ficha, voy a estar bloqueado, pero si yo hago esto así, ¿vale? Si yo voy a construir, por ejemplo, les doy a construir, esto vamos a quitar, ¿qué coño? Voy a construir, pero no me he movido, evidentemente esta se pierde,
¿vale? Esta acción se pierde. En teoría, se pierde la acción de construir, pero podemos tener la opción de coger una carta de evento. Este mazo se va a agotar enseguida, ¿vale? Que lo sepáis, las cartas del mazo de eventos se agotan enseguida. Que lo sepáis que es muy importante planificarlo siempre al revés, es decir, me quiero mover y quiero construir. Bueno, pues primero es poner la construcción y después el movimiento, ¿vale? Para así cuando sea tu turno te moverás y después construirás. Importante tener esto en cuenta, ¿vale? Dicho, pues apañado. ¿Qué va a hacer entonces la máquina? Bueno, la máquina, la IA, pues también se va a mover. A ver, dame un momento que me he hecho aquí un lío con las flechitas. Se va a mover aquí. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí, pues también voy a hacer construcción e investigación, ¿vale? Y estos pues harán lo mismo. Construcción, por aquí, construcción e investigación. Que lo primero va a ser investigar y después construir. Vale, pues listo esto, ya tenemos todo planificado y vamos a empezar ya con las fases de acciones. Muy bien, la fase de ejecución, mejor dicho, va a constar en que yo en cualquiera de mis dos pilas, ¿vale? Puedo coger pues la primera, la que me venga, me da igual esta que esta. Entonces voy a empezar por aquí, que va a ser movimiento. Ahora, ¿qué pasa en la fase de movimiento? Bueno, pues yo puedo coger tantas tropas como a mí me venga en gana y moverlo a una zona del planeta que yo quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con esto? Con estas zonas. Bueno, pues yo puedo mover aquí veis que tengo 3 fanáticos, pues puedo mover 3 fanáticos a este área porque es el máximo. Si os fijáis en estos puntitos o en estos puntitos de aquí, es el máximo de unidades que puede haber en esta zona, ¿vale? Aquí 3 y aquí arriba 4. Pues entonces yo lo que voy a hacer, voy a dejar uno aquí, ¿vale? Y voy a mover 2 a esta zona de aquí. Es muy importante saber dónde vas a moverte porque una vez que ya te has movido a una de las zonas ya no puedes volverlo a mover a menos que pongas otra vez una ficha de movimiento, ¿vale? Entonces yo aquí lo dejo. Ahora es el turno de los Zerg, así que esto lo podemos retirar. Turno de los Zerg. Movimiento, ¿vale? Estos quedan movimiento. Entonces, ¿qué va a hacer de movimiento? Pues evidentemente no va a dejar la base sola, ¿vale? Y va a mover los Zergling a punto de victoria, evidentemente. No hay que ser tontos. O sea, yo también me moví a punto de victoria porque son necesarios para poder ganar la partida. Aparte de poder ganar la partida de manera especial, bueno, que ya iremos viendo en la fase de reagrupación. Muy bien. Pues listo esto. Ahora lo que voy a hacer, voy a construir. ¿Qué voy a construir? Voy a construir aquí una base, ¿vale? Bueno, antes de construir... Sí, una base, porque no puedo hacer nada más. Antes de construir una base, se puede construir otras cositas. Os lo voy a leer para que lo tengáis presente, ¿vale? Dame un segundito que lo busque. Bueno. Si el jugador activo, o sea, yo en este caso, dispusiera de una base aquí, pues podría construir obreros, podría construir edificios, podría construir un depósito, bueno, depósito de suministros no, pero un pilón, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Y después de eso podría construir el módulo y colocarlo en su hoja de facción, ¿vale? Podría construir esas 3 cosas: obreros, transportes, obreros, transportes y unidades sin límite, ¿vale? Eso es lo primero que puedo hacer. Después, si el jugador activo tiene al menos una base o unidad aliada en el planeta activo, ¿vale?, podrá mejorar sus bases adquiriendo un edificio o módulo. O sea, lo primero de todo, porque hay que hacerlo por partes, lo primero de todo es obreros, transporte y unidades que tú quieras, unidades, ya sea de, pues, yo que sé, unos fanáticos, dragón, pues lo que me salga del PP, siempre y cuando tenga la tecnología necesaria para hacerla, ojo, ¿vale?
unidades, ¿vale? Y después de eso, si no puedo construir por lo que sea, pasamos a la parte 2, que sería el jugador tiene al menos si tiene al menos una base o una unidad aliada en el planeta activo, podrá mejorar las bases. En este caso no tengo ninguna base, no puedo mejorarla. O comprar un edificio, comprar un edificio y módulos y demás. Nada, como no tengo bases, no puedo hacer nada, como ya he dicho antes. Si el jugador activo tiene al menos una unidad aliada, pero ninguna base, en el planeta activo puede construir una nueva base en el planeta. Y ya está, no se puede hacer nada más, ¿vale? Así que, acordaros. Si tenemos base, podemos construir obreros, podemos construir unidades y podemos construir transportes, ¿vale? Como no tenemos bases, pues aunque tengamos unidades, pero no tenemos bases, podemos construir un edificio, podemos construir módulos y ya. Porque ya está. Y podemos optar también por construir una base, que es la tercera opción, que es lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quieres construir una base? Vale, como había dicho antes, teniendo esto, aunque no tengas bases, tú puedes mejorar tus edificios. Esperar que lo vemos y así sabéis de lo que os estoy hablando. Tú puedes mejorar estos edificios, aunque tú no tengas base. En ese planeta, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a construir de todas formas una base, ¿vale? Y creo que puse otra de construcción, con lo cual podré mejorar cualquiera de estos de aquí y ya veremos a ver para qué me da los minerales, aunque no tengo muchos, pero bueno, vamos a ver cómo funciona todo el tema de gastos de gasto de recursos, movimiento de los trabajadores, etcétera. Pues entonces, yo voy a poner mi basecita aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Pues una vez que lo tengo aquí, esto se va al garete, ¿vale? Y ahora estos pues van a hacer lo mismo. Fase de construcción, lo que va a hacer va a ser construir una base, que voy a cogerla de por aquí. Y lo tengo ya por aquí, ¿vale? Esto significa que cuesta 2 de mineral crearlo. Ahora vamos a ir a los paneles para que veáis cómo hay que hacerlo para pagar el coste de mineral de esto. Evidentemente lo va a poner la base donde está el punto de victoria. Pues venga, vamos a los paneles y yo lo muestro. Bueno, pues muy sencillo. Cogemos un zángano, en este caso un zángano, y le ponemos, pues mirad, vamos a poner un zángano aquí donde hay un mineral. Y vamos a coger otro zángano y le ponemos aquí donde hay otro mineral. Y así pues ya lo tenemos apañado. Y yo voy a coger aquí una probe de estas. Y le voy a poner aquí. ¿Vale? Por ejemplo. Y ya tengo el coste. Pagado. A ver un momentito que no es. A ver, mirad. Para que veáis que pone un 2. Así que el coste del Nexo son 2. Pues ahora. Apañado. Muy bien, pues venga, vamos a continuar con las ronditas. Bueno, he cambiado de posición la cámara porque daba mucho reflejo de la ventana y como estoy grabando con luz natural, pues tampoco era plan y yo creo que así se ve pues algo mejor. Vale, a ver, ya hemos hecho esto, hemos hecho fase de construcción, hemos construido bases, que nos va a venir muy bien porque por cada base que tengamos construido podemos construir dos unidades que nos van a venir muy bien. Perfecto, pues venga, me toca a mí. Pues tenemos por aquí fase de investigación. A ver, ¿en qué consta? ¿Qué es la fase de investigación? Pues lo primero que se debe hacer es robar una carta de evento. No se puede mirar, ¿vale? Así que lo dejamos boca abajo en el panel. Después robamos 3 cartas de combate. Es opcional, no es obligatorio. De todas formas yo lo voy a robar, 1, 2 y 3, ¿vale? Y lo pongo junto con las otras 6 cartas de mi mano. Y podemos comprar una tecnología. Pues yo voy a comprar tecnología. ¿Una o varias? Barajar. Adquirir tecnología. Vale, pues yo puedo adquirir tecnología. Pues aquí tenemos el mazo de tecnología, que esto lo podemos ver. Esto no hace falta barajarlo. De hecho, no se debe barajar porque hay cartas como por ejemplo ¿veis? Campo de éxtasis. Cuando tú lo adquieres, esta tecnología, tú pagas solo una vez el coste, pero te lleva las 2 cartas.
Entonces, vamos a ir poquito a poquito. Yo creo que voy a comprar estas de ganas 1 de defensa, encima de que son gratuitas. Pues yo creo que me las voy a quedar. De momento me voy a quedar con estas. ¿Vale? Estas se van al mazo de combate. De momento tenemos por aquí el mazo de combate. De momento lo ponemos por aquí. Y voy a adquirir... Vamos a ver qué puedo comprar. ¿Cuántos minerales tengo? Tengo 2, 4 minerales y... No, tengo 6 minerales y 4 de gas. Vale, pues 6 minerales y 4 de gas. Puedo... Más 1 al ataque. Batería de escudos. Tienes... ganas más 2 en la defensa. Batería de escudos. Esto no me conviene. Llamamiento. Observadores. Convocar a Arconte. Y campo de camuflaje. Si tienes un árbitro como unidad de apoyo. Tienes árbitro como unidad de apoyo. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar... Tormenta psiónica, alucinación... Vale, pues me voy a quedar con... Me voy a quedar con las baterías de escudo de momento, ¿vale? Porque así me da más 2 de defensa, que ya lo veremos cómo funciona el tema de los combates. Solo se paga 1 de mineral, que es lo que voy a hacer. Voy a pagar... Estas cartas se van al mazo de combate. Pago 1 de mineral, es decir, que muevo una pro a... Pues yo que sé, a la carta esta de Dealer 4, por ejemplo. Y ahora yo ya no voy a comprar nada más. Y lo que voy a hacer, voy a... voy a barajar. Como veis, lo tenemos por aquí, ¿vale? Mazo de combate. Vamos a barajarlo. Vamos a barajarlo bien. Y puede ser que cuando haya un combate, pues me toque la cartita esta guapa y me ayude pues a defenderme y a ganar pues el combate. O la escaramuza, más bien la escaramuza. Vale, lo dejamos así. Y ahora, por parte que le tocaría a ellos, ¿no? A ver, vale, aquí le tengo. También, investigación. Pues por su parte, pues van a hacer lo mismo. Robaría una carta de evento, importante, que no se vea hasta el final de la fase de reagrupación. Va a coger también 3 cartas de combate, 1, 2 y 3. Las pone junto con sus cositas. Y yo creo que es mejor que lo vayáis viendo lo que voy haciendo, porque si no, menudo coñazo. Ahí estar viendo solo esto y no estáis viendo lo que estoy haciendo por detrás. Dame un segundo. Pues aquí he dejado su mazo de combate, que me da igual, lo podemos ver, porque al fin y al cabo estoy jugando yo solo. Ya tiene 9 cartas. Y va a adquirir pues ahora tecnología. Pues a ver. Gana más 1 en ataque si tienes al menos una unidad de apoyo en esta escaramuza. Vale, pues estas como son gratuitas, evidentemente, las adquiere. Y esta de aquí, vamos a ver qué podemos darle. Pues aquí tenemos plaga, enjambre oscuro. Vale, pues yo creo que va a ir a por el enjambre oscuro. Nada, porque no vale contra fanáticos. Todas unidades de esta escaramuza que no sea murciélago de fuego, Zerlin, ultraliscos fanáticos pierden su capacidad de combate terrestre. Este viene muy bien para contrarrestarme los dragones, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a ver, lo que pasa es que son unidades muy caras. A ver, vamos a ir empezando poco a poco. ¿Qué es lo primero que debería de hacer esto? Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego. Al comienzo de la batalla, si tienes un corruptor, vale, este está muy bien. Parásitos, este es para la reina. Y aspecto de guardián, que estos son para los guardianes. Carga metabólica, puedes adquirir esta carta de tu zona de juego. Si eres atacante, ganas más 2 a la defensa para cada escaramuza en la que tu Zerling de primera línea, bueno, pues evidentemente se va a quedar con este, ¿vale? Este que se va a venir aquí al mazo de tecnología solo es 1, ¿vale? Esto indica la cantidad de copias que hay de esta carta. Aquí solo tiene 2 copias, pues nada. Pues le ponemos aquí un zángano y apañado. Vale, pues ahora
Vamos a coger aquí, vamos a barajar. Vamos a barajarlo bien todo. Bien apañado. Triqui, tri. Y cortamos por aquí y ya tenemos el mazo de tal. De hecho, lo que podemos hacer es dejar esto boca arriba y lo otro boca abajo. Y así no me equivoco de qué mazo es cada cual. Muy bien, pues venga, pues vámonos a los planetitas para ver qué orden nos queda ahora. A ver, la orden que nos queda va a ser... Vale, construcción. Vale, pues ahora construcción y construcción. Vale, pues ya sabemos que los dos tenemos construcción. Pues vamos a ir al panelcillo y vamos a ver qué podemos construir, porque aún nos sobran mogollón de minerales y de gas. Pues vamos a ver, tenemos, vamos a poder construir, que de hecho es lo que voy a hacer. ¿Cuánto tengo yo? Pues tengo 4, 6, 8. Vale, pues, perdonad, esto me he equivocado yo aquí, necesito 2 Pro, aquí otros 2 y después ya veremos cómo nos lo montamos. Bueno, pues tengo aquí todavía 4 probes que me pueden venir aquí para los 4 de mineral que me faltan y ya está, porque estos, mirad, estos ya están en uso, ¿vale? Por cada prof que se ponga en una carta o en los recursos que tenemos aquí permanentes, nos da un mineral en este caso, ¿vale? Así que para obtener 2 de mineral pues se necesita 2 ondas. Muy bien, pues a ver, yo lo que voy a hacer, voy a intentar mejorar esto de aquí, porque necesito los dragones para ir machacando al maloso. Así que voy a coger por aquí, a ver si lo tengo, nivel 1, dame un segundo, pues ya lo tengo por aquí, como veis, de nivel 2, porque ya nivel 1 viene por defecto. Y que cuesta un mineral. Pues venga, esto no, este de aquí le ponemos aquí para que lo veáis cómo se hace un mineral. Me quedan todavía 3 recursos minerales y ya podemos construir dragones y fanáticos, evidentemente. Pues como lo ponemos aquí encima y aquí nos indica el coste de cada unidad, o sea, 2 minerales y un gas, pues podemos construir un dragón y eso es lo que voy a hacer. Voy a poner 2 minerales, que serán 2 sondas en la zona esta de minerales, ¿vale? Y una de gas, que una sonda de estas, y voy a construir un dragoncito. Y este dragón me lo voy a llevar aquí. Bueno, luego, a ver, que os lo voy a mostrar dónde me lo llevo. Ahí lo veis, ¿vale? Y el jugador Zerg va a construir un criadero aquí de nivel 2, lo va a mejorar y ya está. Hay una cosa que he hecho mal, el dragón no puedo hacerlo, porque lo primero es unidades, me refiero a obreros, transporte y unidades, ¿vale? Y después de eso ya vienen los edificios y módulos y después ya construir bases. Así que el dragón en esta fase no puedo hacerlo, pero sí voy a hacer un fanático, ¿vale? Entonces me salto eso y la profe esta de gas, pues nada, me la reservo, ¿vale? Entonces sí me voy a hacer... ese no es, que ese es un alto templario. A ver dónde tengo yo por aquí, un fanático. Vale, pues aquí tenemos un fanático que lo pondré pues en el mismo sitio, en la base, donde estaba antes, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer este? Este va a hacer un Zergling, ¿vale? Va a poner un Zergling en la base donde está el hidralisco. Vamos allá. Bueno, aquí podéis ver que había cambiado el dragón por un fanático y aquí veis la nueva unidad Zergling con el hidralisco. Una vez hecho esto, se nos olvidó poner un zángano aquí,
Tracatrá, ¿vale? Que ha consumido 1 de mineral. Y ya está, ya no va a poder construir. No va a poder construir nada más. Bueno, por poder puede construir. De hecho, como está en su fase de construcción y todavía le sobran minerales, cosa que a mí me sobraba 1, pero no he podido hacer nada, él va a intentar construir base Sterling. Acordaros que tiene 2 bases, así que puede hacer hasta 2 unidades por base. Pues va a poner aquí otro Zerling y va a poner aquí, por ejemplo, los otros 2 Zerling, ¿vale? No tiene por qué estar en la misma zona que la base, con que esté directamente con el planeta ya sería más que suficiente. Pues movemos los zánganos a su sitio y ya está. Acordaros que yo me he saltado las normas, ¿vale? Ahora vendría la fase de construcción de edificios. Ahora es cuando construiría el edificio. Eso se me ha pasado. Muy bien. Pues ya está, pues ya hemos terminado la fase de construcción. Vamos ya a la fase de reagrupamiento. Vale, en la fase de reagrupación, lo primero que hay que hacer es destruir bases y transportes. Bueno, evidentemente, esperad que lo vemos. Evidentemente no hay que destruir nada porque no hemos invadido ninguna zona del planeta donde haya ninguna base, ni ellos me han invadido a mí ninguna zona del planeta donde yo tenga una base. Entonces no se destruye la base ni tampoco los transportes. Después de esto, pues se perderían recursos, ¿vale? En tal caso se perderían recursillos, pero si se pierde el planeta. Como han adquirido estos un nuevo planeta aquí y yo he adquirido aquí también un nuevo planeta, pues nos vamos a repartir los nuevos recursos que empiezan ellos con Tarsonis. Tienen aquí 2 cartitas más de Tarsonis. Vale, Tarsonis, y yo voy a tener por aquí Chausara, tanto gas como tenemos por aquí mineral y el gas. Pues nada, menos minerales y más gas que tengo por aquí. Perfecto. Una vez que nos lo hemos repartido, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger los obreros y pasarlos a nuestra zona de reserva de obreros. A ver, como veis, ya he ido apilando, ¿vale? De Tarsonis. Y yo, bueno, pues en mi zona no se ve por aquí, está fuera de cámara. Pero vamos, que lo tengo ya todo apañadito. Muy bien, pues ahora cogemos los obreros y los llevamos a la zona de reserva. A la zona de reserva. Bueno, por aquí los zánganos, triqui, vamos para allá. Ahí están, vale, y yo pues mis sondas, pues lo mismo. Vamos a poner las sondas por aquí. Vamos a ponerlas ya aquí y quedan ya apañadas. Yo creo que voy a tener que construir más sondas porque estos se van a quedar cortos, vale. Y ahora recibir puntos de conquista. Pues venga, vamos a ver cuántos puntos de conquista tenemos. Pues contamos los puntos de conquista. Yo tengo aquí 1 y otro de mi planeta natal, donde empecé, vamos. Entonces yo tengo 2 puntitos de conquista que lo ponemos por aquí. No sé si se ve, yo creo que sí. Y ellos tienen 2 puntos de conquista más otro de aquí, ¿vale? Que son 3, pues ya está. Pues se suman 3. De momento van ganando ellos y van a ganar durante unos cuantos turnos por conquista, por punto de conquista de momento. Ahora tenemos que comprobar si se ha producido una victoria normal. O sea, no hemos llegado a los 15 puntos, ninguna de las 2 facciones, con lo cual nada de nada. Y ahora vamos a ver si tenemos la victoria especial. La victoria especial viene en este cuadrito aquí. En mi caso es ganas la partida inmediatamente si controlas más zonas planetarias que cada uno de los demás adversarios durante la fase de reagrupación, la etapa 3 de la partida, ¿vale? Bueno, pues de momento estamos empate porque tengo 2 planetas y aparte estamos en la fase 1, no en la etapa 3, ¿vale? Y la Supermente tiene el objetivo de victoria, dice ganas la partida inmediatamente si tienes una base en al menos 3 planetas distintos durante la fase de reagrupación en la etapa 3. Vale, pues nada, tampoco, solo tiene 2 bases y nada. Acordaros que, bueno, si sabéis algo de la historia de StarCraft, los Zerg tienden siempre a asimilarlo todo. Es como los Borg de... es como los Borg de Star Trek, ¿vale? Lo asimilan todo. O sea, lo corrompen todo y toda la pesca. Pero bueno, venga, vamos a continuar. Ahora vienen las cartas de evento.
Las cartas de evento, evidentemente, siempre las vamos a jugar, ¿vale? No vamos a guardarlas a menos que nos pidan guardarlas, pero vamos. Vamos a jugarlas. Aquí, estrategia versátil. Estrategia. Coloca esta carta en tu zona de juego. Puedes utilizar 2 cartas de evento durante las próximas fases de reagrupación, ¿vale? En lugar de una. Debes descartar esta carta cuando uses otra carta de evento de estrategia. Vale. Pues entonces, esta la vamos a dejar por aquí para tenerla presente. Vamos a dejarlo, yo que sé. Vamos a dejarlo aquí mismo. Para tenerlo presente. Y a ver qué me ha tocado a mí. Y a mí me ha tocado lo mismo, estrategia. Pero esta es estrategia agresiva. Coloca una carta, o sea, coloca esta carta en tu zona de juego. El límite a tu mano de cartas de combate aumenta en 1. Así que en vez de 6 puedo tener 7. Además podrás robar una carta de combate adicional cada vez que inicies una batalla. Ah, qué bien. En vez de 3 podrías robar 4. Bueno, ya iremos viendo el tema de las batallas. Debes descartar esta carta cuando uses otra carta de evento de estrategia. Vale. Pues venga, pues esta me va a venir fenomenal. Me la voy a quedar yo por aquí. Y Chachi, Piruli, very well. Vale, pues ahora descartar cartas de combate. Vale, pues entonces tenemos que ver el límite que tenemos. Que el límite son 6 para los Zerg y los Protoss y 8 para los Terran. Como yo tengo esta estrategia, me permite tener una carta más, así que en vez de 6 puedo tener 7. Vale, pues vamos a ver qué nos ha tocado. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, perfecto. Vale, pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me tengo que quedar con 7. Pues evidentemente con fanático. No sé qué hacer con esto. Capacidad de incursor. Es que este no me interesa. Venga, lo de los incursores. Daño extendido de momento. Incursores no me interesa. ¿Qué tengo por aquí? Fanático. Arconte. Es que los arcontes tampoco. Pues me voy a deshacer de... Mirad, Arconte y portanaves, que de momento no me hacen nada. Y del incursor. Daño extendido. Devuelve esta carta a tu mazo de tecnología después de usarla. Vale, pues nada de nada. Y esperar, entonces este es de tecnología. Vale, esta no debería de tenerla aquí, sino esta es de tecnología, ¿vale? Eso no tendría que tenerla. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, pues ya está. Pues listo, ya me he quedado con lo que me tenía que quedar. Ahora estos pues voy a hacer pues lo mismo. Vale, esta se lleva al descarte. Lo voy a dejar por aquí, al descarte. Y estos vamos a ver. De momento no tiene atormentadores. Sí tiene esto, tiene hidraliscos, no tiene mutaliscos, así que de momento, vale, atormentadores. Pues se va a deshacer de los atormentadores de momento, porque no tiene. Atormentadores y mutalisco. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues atormentadores hemos dicho. El mutalisco lo voy a dejar. Atormentadores, pues venga, a su zona de descarte. Y para adelante, y ya está. Y aquí como tiene Zerling, pues este le va a venir muy bien. Aquí también vale para Zerling, si os fijáis. Tiene dibujado los Zerling. Así que estas cartas se pueden usar con los Zerling. Esto ya no, es para ultraliscos y guardianes. Pero bueno, este le va a ayudar bastante. 6 de fuerza, 3 de defensa. Y iremos viendo en el tema de los combates. Muy bien, pues ya hemos terminado este primer turno. Pues vamos a empezar un segundo turno, ¿vale? Que yo creo que ya mismo vamos a empezar con las josconcias. O eso creo yo. Pues venga, vamos a un segundo turno. Fase de planificación. Pues a ver, ¿qué es lo que tengo yo pensado hacer? Pues lo que voy a hacer... Primero, fase de movimiento. Fase de movimiento. No, fase de movimiento no, porque no tengo para moverme. Construcción y construcción, eso está claro. Y voy a hacer también, yo creo que esto sería conveniente que lo hiciese.
Sería conveniente que lo hiciese para ir mejorando mis... No sé qué hacer. Porque moverme, de momento no me interesa moverme a ningún lado. Solo construir. De momento construir. Venga, sí. Y vamos a hacer 2 de investigación, ¿vale? Si por la que sea me arrepiento, pues no cojo cartitas de evento y a tomar viento. Pues venga, vamos a ello. Lo vamos a colocar por aquí. Fase de investigación y fase de construcción. Y aquí lo mismo, fase de investigación y fase de construcción. Me interesa primero la construcción antes que la investigación. Vale, y ellos pues van a hacer lo mismo en sus respectivos sitios. Pues fase de investigación. Ahí, a ver. Fase de investigación y fase de construcción. Y fase de investigación y fase de construcción. Perfecto. Vale, pues listo esto. Lo que voy a hacer ahora va a ser, ahora le toca a él. Le toca a la IA. Así que empezará con la construcción. ¿Qué va a construir? Bueno, pues evidentemente lo que va a hacer es lo que yo tengo pensado hacer, que va a ser mejorar las estructuras que tiene. Y va a empezar, de momento, vamos a ir viendo qué es lo que hace. A ver, entonces, primero de todo, va a construir un transporte, ¿vale? Esto vale 1, lo tenemos por aquí, el coste, ¿vale? Zángano y transporte vale 1 de mineral, así que vamos a venir por aquí y lo ponemos sobre el planetita ese, por ejemplo, ¿vale? 1 de mineral, el transporte que lo va a poner en mi planeta, junto con su planeta y el mío adyacentes, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a construir? Va a construir, va a hacer, lo diré, hidralisco. Hidralisco tiene coste de 1 de mineral y 1 de gas vespeno. Vale, pues entonces vamos a construir por aquí. Y lo va a poner, a ver cuánto es el tope. Aquí tiene 2. Aquí. Lo va a construir, vamos a ver. Pues se lo va a traer a ver, aquí tenemos, aquí, se lo va a traer ahí, ¿vale? Y ahora va a construir una mejora del criadero no me acuerdo cómo se llama ahora esto, ¿vale? Va a construir la mejora que es para el nivel 3, que son 2 de mineral y ya está, y 2 de mineral, pues venga. Ahora va a poder construir ultraliscos, ya, pues no, ahora sí que se va a poner la cosa seria. Se va a poner la cosa súper seria. Bueno, pues ya ha terminado su fase de construcción. Ahora ya me tocaría a mí. Vamos a quitar la fase de construcción. Me tocaría a mí. Lo mismo. Fase de construcción en el planeta activo este, ¿vale? Voy a activarlo aquí. Vale, pues a ver. Yo voy a construir lo mismo. O sea, recordaros que hay que hacer lo mismo. Pues pongo aquí 2 de mineral. 2 pro. Y pongo aquí a obreros no disponibles. Eso se me ha pasado a mí en el otro sitio, ¿vale? Los CER. Voy a poner aquí obreros no disponibles 2, que han sido los que hemos construido. Y vamos a poner aquí, pues, un transporte en el mismo sitio donde tenía puesto los CER, el suyo. Así podemos atacarnos sin ningún problema. Porque estamos ya ahí, igualitos, y de todo lo que queráis. Muy bien. Y ahora vamos a construir la mejora, que es esta de aquí. Y nivel 3, que este tiene un coste de 2 de mineral. Pues este lo podemos quitar perfectamente. Y le ponemos 2 de mineral. Pues vamos a traerle aquí. Estos recursos no se pueden sobreexplotar. Vale. Los que tenemos aquí fijos, estos dos, no se pueden sobreexplotar y tampoco te los pueden quitar de ninguna manera. Vale. Pues listo esto, vamos a ver la siguiente fase, que será otra vez la de construcción. Venimos por aquí, fase de construcción, y vamos a ver qué pueden construir estos. Pues lógicamente lo que va a construir va a ser un ultralisco, que son 2 de... A ver... Ay, no voy a poder pagarlo, no puede pagarlo. No puede pagarlo porque le falta un zángano. Pues nada, pues entonces va a pagar uno de mineral y otro de gas. Uno de gas y otro de mineral aquí.
Y va a hacer un hidralisco. A ver si lo tengo yo por aquí a mano. Un hidralisco que se va a ir. Pues aquí donde el planetita este guapo, guapete. Vale. Ahora os lo enseño. Vale, aquí lo estáis viendo. Que los CER se convierten en una plaga. Que es como se tiene que jugar con los CER. Como si fuesen una plaga. Vale, pues mi turno. Fase de construcción también. Y vamos a ver qué podemos construir. Yo tengo más minerales, así que yo voy a poder hacer más cositas. Pero también me quedan solo 4 sondas. Bueno, veremos, a ver. A ver, con las sondas que tengo, yo voy a comprar. Voy a invocar, porque los protos invocan un dragón. Así que son 2 de mineral, que me vengo por aquí, a las cartitas que tengo aquí al lado, ¿vale? Acordaros que los tengo por aquí. 2 de mineral. Y uno, a ver, y uno de gas que le tengo por aquí mismo. Vale, pues voy a por un dragón. Aquí tengo el dragón. Y voy a ponerlo por aquí. Donde lo tenía antes el Cialot. El Cialot, sí. Vale, y ya me sobra nada más que uno para hacer nada. O sea, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Pues voy a gastar... Pues sí, mira, voy a gastar otro más de mineral para tener una nueva sonda. A tomar viento. A ver si... A ver. Dame un segundo. Una nueva sonda por aquí. Y la dejo ya aquí. Vale, pues ya con esto hemos terminado. Ahora, fase de investigación. Bueno, pues fase de investigación no tiene gas, pero lo que puedo hacer es coger una cartita de evento, ¿vale? Es lo primero que se debe hacer, coger carta de evento, coger 3 cartas de combate, 1, 2 y 3, y adquirir alguna tecnología. ¿Puede adquirir alguna tecnología? Sí, todavía le queda un zángano para poder gastar en gas. Vamos a mover el zángano hacia... bueno, no, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver qué podemos coger. Pues mira, consumir, por ejemplo. Después de adquirir esta carta, colócala al comienzo de la batalla. Si tienes algún corruptor, pues yo creo que este de momento lo va a poder adquirir. Este también, aspecto de guardián. Vale. A ver, ¿qué más? Por uno de gas. Aquí, atrapar. Este es para la reina. Atrapar. Vale, este es caparazón mejorado. Ganas más 1 de defensa. Bueno, pues evidentemente... Ah, no, pero cuesta 1 de mineral. Así que nada de nada. Vale, pues se quedará con... Mira, esto lo puede usar cualquiera. Después tal, carta de fuego al comienzo de la batalla. Si tienes un corruptor, vale, pues se va a quedar con esta. Joder, la verdad es que los CER tiran mucho de este mazo, tiran muchísimo de este mazo. Vale, pues vamos a ir por aquí, vamos a barajar y apañado. Vale, pues apañado, pero apañado del todo. Vale, pues ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si robé las 3 cartas. Yo creo que robé las 3 cartas. No recuerdo haber robado las 3 cartas. Sí, robé las 3 cartas. Lo que pasa es que lo puse en donde no era. Lo puse en la zona de descartes. Vale. Robé las 3 cartitas, pero lo puse en la zona de descartes. Vale. Entonces me tocó ataque aéreo mejorando. Esto enterrarse tal. Y este de aquí. Vale. Muy bien, pues ya está. La fase de investigación ya estaría apañada. Ahora ya me toca a mí. Pues sabemos que nos toca otra fase de investigación. Por mi parte, yo no tengo nada, así que fase de investigación. Yo solamente me quedo con una cartita de evento. No tengo nada más que hacer. Y la fase de investigación por parte de los CER, pues pasaría lo mismo. No puede hacer... Bueno, podemos robar cartas de combate. Eso sí que podemos hacerlo. Pues voy a robar cartas de combate. 1, 2 y 3 cartitas de combate. Las ponemos junto con las otras. Y nueva fase de investigación por parte de los Zerg. Coge Néstor, coge otras 3 cartitas de combate. 1, 2 y 3.
Es opcional, no es obligatorio. Y la cartita de evento, que no se me olvide. Vale, y joder, con ponerlos en donde no es, coño. Que estos vienen aquí. Y yo pues lo mismo, investigación, nada de nada, pues nada, ya empezamos por la segunda etapa, ¿vale? Ya estamos en la etapa 2, ya estamos en la etapa 2. Muy bien. Pues ya queda menos, ya queda poquito. Ya queda poquito para entrar a fase 3, porque creo que son 5 cartas de evento de etapa 2 y entramos ya en la etapa 3, la última. Vale, pues yo ya tengo esto, voy a coger 3 cartitas de combate. 1, 2 y 3 y apañado. Vale. Pues ya tengo aquí. Bueno, esta no me vale. Y esta tampoco. Y esta sí. Vale, esta sí, porque esta no las he adquirido. Vale. Pues ya está. Ya está. Muy bien. Pues ya tenemos todas las fases hechas. Ahora vamos a la fase de reagrupación. Bueno, la fase de reagrupación es muy larga, entonces yo tengo que ir leyéndola porque es que si no se me va a olvidar. Entonces, lo primero, destruir bases y demás, nada, porque no hemos entrado en combate, con lo cual no hay bases que estén solitas, ni transportes tampoco que estén solitos, ni nada por el estilo. Ahora viene la pérdida de carta de recursos, que no hay que perder ningún recurso porque no hay ningún planeta que se haya invadido de momento, así que todo queda guay. Y ahora lo que hay que hacer es poner a los obreros, no, recibir cartas de recursos tampoco, porque no se ha invadido ningún planeta ni nada por el estilo. Y ahora recuperar los obreros, que ahora sí se recuperan, estos que estaban aquí. Bueno, este estaba en el gas, ¿vale? Este lo había puesto en el gas. Y ya está. Vale, pues a ver, recuperamos todos, incluso estos de no disponibles. Vamos a recuperarlos. Venga, vamos ahí. Perfectísimo. Y yo hago pues lo mismo. A ver, voy a cambiar un poquito el plan. Aquí lo veis algo mejor. Bueno, pues yo muevo estos, muevo las probes, estas, las sondas, vamos a mover las sonditas estas de por aquí. Importante tener suficientes sondas o zánganos o VCs, ¿vale? Porque se necesitan, se necesita muchísimo porque si no tienes la partida vendida. Vendida, así de claro. Vale, perfecto, pues esto ya lo tenemos. Vamos ahora ¿a qué vamos ahora? Ahora vamos a recibir los puntos de conquista. Bueno, pues seguimos teniendo los mismos puntos porque no nos hemos movido ninguno de los dos. Pues yo tengo 1 y 2 y él tiene pues 6, ¿vale? De momento me va sacando bastante ventaja. Vale, ahora comprobar si ha habido victoria normal. No la ha habido porque no hemos llegado a los 15 puntos. Comprobar si se ha producido una victoria especial. No, porque ganas la partida. Tienes los dos en la etapa 3. Estamos todavía en la etapa 2. Acabamos de iniciarla. Y ahora comprobar. Vale, jugar las cartas de evento. Vale, pues vamos a ver qué cartitas de evento tenemos. Y a ver, tenemos. Elige una carta de evento que esté en la zona de juego de tu adversario y descártala. Se elimina del juego. Vale. Coloca esta carta en tu zona de juego. Descarta al comienzo de la batalla. Tu adversario deberá jugar sus cartas de combate en primer lugar durante la batalla y deberá colocarlas siempre boca arriba. Nada. Esta no me interesa, pero esta de sabotaje sí. Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos, bueno, estas de aquí. Debes descartar esta carta cuando uses otra carta de evento estrategia. Vale, o sea que estas se pueden quedar. Esta se puede. Puedes utilizar 2 cartas de evento durante las próximas fases de reagrupación en lugar de una. Vale, como no va, de momento no hay más de estrategia, pues se queda. A mí me va a pasar lo mismo. Me voy a quedar con esta estrategia hasta que me diga lo contrario. Vale. Ahora, va a poder jugar las dos. Yo solo puedo elegir una. Así que yo elegiré esta de aquí. Se va a descartar. Y esta de aquí, pues es la que utilizaré para quitarle pues cualquiera de las dos. La que más rabia me dé.
ganas inmediatamente las siguientes unidades que deberás colocar en la zona aliada: 2 soldados gratis, o bien 2 Sterling gratis, o bien un fanático. Bueno, pues evidentemente este a tomar por culo. Esta no me interesa. No me interesa que tenga más tropa porque no me da la gana. Así que esta también se pierde. Vale, y ahora dice así: coloca esta carta en tu zona de juego. Se descarta al comienzo de la batalla. La batalla se cancela sin robar ninguna carta. Mueve a todas las unidades que tengas en la zona conflictiva a una zona aliada o desocupada del mismo planeta. Las unidades que sobrepasen el límite de dicha zona son destruidas. Vale, esto viene en las reglas. Esta parte, que si superan el límite, es decir, los puntitos que hay en el planeta, se van a tomar por culo. Vale, bueno, pues entonces se queda con esta. Ya tiene 2 cartitas de evento. Vale, pues ya está. Pues a ver, ya hemos jugado las cartas de evento. Y ahora descartar las cartas de combate. Vale, pues a ver, ¿dónde? Voy a empezar con yo. Vale, pues mira, esta a tomar por culo. Estas dos me las quedo. Esta fuera. Fanático, dragón, fanático y esta fuera. Puedo tener un límite de hasta 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tengo que quitar de otra. Pues me voy a quitar del incursor. Vale, pues fuera. Vale, pues me quedo con estas. Y estas se van a mi zona de descarte. Vale, pues perfecto. Ahora vamos a ver qué hace esto. Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, pues se tiene que descartar de 6. Pues a ver, ya puede hacer ultraliscos, así que estos son interesantes. Este es interesante, este se puede ir. 1, a ver, 2, 3. Ahora sí que lo tiene complicado. 3, vamos a ver, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, venga, vamos a quitar 3, 8, vamos a ver 3, enterrarse 4, vamos a ver, 4, 4, 7, 6, joder, es que son buenas, y enterrarse 4, venga, va. 5, ¿cuántas me he quitado? 1, 2, son 3 y 2, 5, me falta quitarme otra. Son 3 y 3, 6 y 1, 7, vale, pues la más peor de todas estas es esta de aquí, así que, pues esa, la toco. Vale. Esta se va a la zona de descarte. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pues espero que os esté molando más o menos el funcionamiento del juego. Como veis, no es muy sencillo, aunque hay que estar con las reglas porque son muchos pasos que hay que hacer antes de ejecutar cualquier cosita. Y yo creo que en el próximo vídeo ya vamos a ver combates y vamos a empezar a ver ya cositas guapas de verdad. Encima yo voy a tener la iniciativa, con lo cual voy a empezar a construir e invadir. Joder, es que la verdad es que lo tengo súper complicado. Pero que muy complicado. Voy a enseñar cómo está ahora mismo los planetas. Bueno, ya lo estáis viendo por aquí. Que mirad cómo lo tiene todo ya para hacer un buen ataque. Eso sí, sus Sterling y demás son bastante más flojuchos que mis soldados y tal, pero mis fanáticos no sé si podrán con ellos. Todo depende de las cartas que haya y cómo hagamos las comparaciones. Evidentemente las cartas yo jugaré los mejores de cada uno, ¿vale? Y a ver cuando choquen a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pues nada, pues lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí. Espero que os esté gustando. Suscribiros por favor, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.